¿Quién de ustedes está buscando una apertura fácil pero también agresiva? Bueno, vean esta a ver si les gusta. Con blancas jugamos E4, nuestro oponente responde con E5, simétrico, caballo F3, caballo C6, movimientos estándar, alfil C4 y alfil C5. Vamos a ver esto con los movimientos más jugados si estamos en la apertura italiana. Y lo que vamos a jugar es el gambito Evans con B4. Esta es una apertura increíble donde con esta variante vamos a poder ganar contra la mayoría de respuestas de tu oponente. Veamos cómo. Con B4 estamos atacando al alfil y estamos amenazando también con dar un paso más adelante para atacar al caballo. Por lo tanto, lo normal es que las negras respondan tomando este peón, sea con alfil o con caballo. En el caso de alfil por B4, bueno, esto no va a cambiar mucho con cuál de las dos tomen, pero vamos a ver qué pasa con alfil por B4. En este caso, jugamos C3, atacando al alfil, que normalmente va a C5, y luego de eso lo atacamos nuevamente con el avance D4. Esta vez también atacando al peón E5. Entonces tu oponente normalmente va a tomar E por D4 y luego nosotros vamos a recapturar con el peón C por D4. Aquí las cosas se ponen interesantes porque tu oponente lo normal que va a hacer al ver atacado su alfil es dar el jaque en B4 y aquí es donde comienzan las sorpresas porque en lugar de cubrirnos, nosotros con un caballo, con un alfil, que eso es lo que normalmente haría todo el mundo, en lugar de eso vamos a sorprender moviendo el rey. Vamos a mover el rey a F1, cosa que normalmente no se recomienda, y lo vamos a hacer simplemente porque funciona muy bien en esta variante. Rey F1, pruébenlo y van a ver la eficacia de este movimiento. Lo que vamos a hacer o lo que buscamos con esto es esperar la respuesta de las negras porque la mayoría de los casos van a terminar regalándonos el alfil. Van a ver cómo. Bueno, esto no es que lo vayamos a intercambiar, no vamos a tener que invertir nada, simplemente nos vamos a ganar ese alfil. ¿Listo? ¿Por qué? Ahora tu oponente va a jugar, por ejemplo, D6, uno de los movimientos más jugados, porque es un movimiento que se entiende, porque se quiere hacer, se quiere desarrollar, ocupar un poco el centro. Además, nosotros vamos a avanzar con nuestros peones, entonces D6 busca el desarrollo, es normal que se piense en hacerlo. Entre otras cosas porque las negras quieren desarrollar el caballo F6 y no van a querer que les juguemos aquí un E5 que les va a molestar ese caballo. Entonces D6 tiene sentido, pone algo de control en el centro, abre una línea para desarrollar su alfil de casillas claras, pero tiene un detalle aquí y es que se va a perder el alfil. De inmediato nosotros jugamos D5 atacando al caballo y los más hábiles ya estarán viendo por dónde van aquí los tiros. Vamos a atacar al caballo, que es el que sostiene al alfil, y el alfil que va a quedar volando. A donde sea que vaya este caballo, no importa, digamos que se mueve a E5, entonces nosotros vamos a jugar dama A4 y tomamos el alfil. Aquí, por ejemplo, tomamos primero el caballo para simplificar las cosas, caballo por E5, D por E5, y después de eso, dama A4, ataque doble. El alfil ha quedado abandonado en B4 gracias a que nosotros hicimos el movimiento rey F1 en lugar de propiciar un intercambio de este alfil. Luego de que las negras se cubran, por ejemplo con alfil D7, tomamos el alfil, dama por B4 y nos ganamos una pieza. Pero además de eso, ojo porque no es solo eso, además de esto tenemos una posición superior porque con la dama estamos atacando al peón B7, eso también es importante. Y adicionalmente estamos cortándole la diagonal hasta F8 al rey, impidiéndole enrocar próximamente. Si queremos reforzar aún más esta idea, tenemos la posibilidad de jugar alfil A3 en algún momento, próximamente, con lo cual estaríamos más aún protegiendo toda esa diagonal, adueñándonos de esa diagonal e impidiendo que el rey negro se ponga a salvo. De manera que nuestra posición es muy superior y tenemos una partida que deberíamos ganar. Eso primero que hemos visto fue muy fácil, pero esperen a ver esto que sigue. Después del jaque, hemos vuelto al alfil B4 jaque. La clave está en jugar rey F1 en lugar de propiciar el intercambio de ese alfil. Porque aquí ya vimos que si nuestro oponente tiene que desarrollarse obviamente, y entonces un movimiento como D6 que en otro momento sería natural, aquí resulta dejar abandonado al alfil.
Pero ahora veamos porque no nos vamos a comer ya solo el alfil, sino que aquí vamos a borrar del tablero a todas las piezas de nuestro rival. Los otros movimientos más comunes aquí por las negras son desarrollar su caballo, ya sea a E7 o a F6, para prepararse ya para enrocar. Y en cualquiera de estos casos nosotros vamos a responder de la misma manera, una forma sencilla donde no haya que saber mucho. Así que vamos a ver caballo F6, pero con caballo E7 sucede lo mismo. Nos atacan el peón, este es el movimiento, pues digamos entre los dos, caballo E7 y caballo F6 para las negras, este es mejor, ataca el peón. Y en este caso nosotros no vamos a jugar ya con dama A4 porque aquí no han descubierto la diagonal. El peón en D7 todavía está ahí, así que el rey no se ha debilitado en esa diagonal, sino que vamos a usar otra táctica. En este caso jugamos dama B3. Esto crea una batería muy poderosa que apunta al peón F7. Con esto amenazamos con dar jaque. Bueno, digamos que nuestro oponente simplemente enroca y así cubre el peón. Pero después de eso, jugamos D5, atacamos al caballo que sostenía al alfil en B4 que quedó desubicado cuando nos dio el jaque. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que vamos a sacar aquí ya ventaja material muy pronto. Pero hay más, porque en esta variante decíamos no nos vamos simplemente a comer una pieza, sino que vamos a borrar a nuestro oponente del tablero. Nosotros después de que nos comamos aquí alguna de estas piezas vamos a seguir desarrollándonos, por ejemplo acá un alfil G5 y vamos a seguir atacando y vamos a tener todas las ventajas. Para ver algo de lo que podría ocurrir acá, vamos a ver una línea donde las negras pueden poner un poco de problema y vamos a ver cómo salimos en este caso. Bueno, aquí primero las negras tienen que aceptar que van a perder material, entonces toman en E4, se toman un peón. Nosotros tomamos con D por C6 y ahora el alfil en B4 está en peligro. Algunos de nuestros oponentes van a simplemente retomar el peón y van a dejar colgado el alfil. Pero, bueno, hay una línea muy interesante donde juegan alfil C5. Y entonces nos ponen el problema aquí de apuntar con sus dos piezas a F2 y desde F2 hacia la torre. Si no sabes cómo contrarrestar este contraataque, pues va a haber algunos problemas. Entonces vamos a ver algo para hacer acá. En lugar de defender este peón, vamos a jugar caballo C3, desarrollando una pieza y atacando al caballo negro, incitándolo a hacer lo que sea que vaya a hacer. Como las negras no quieren intercambiar este caballo, pues obviamente van a tomar en F2. Y con eso están golpeando nuestra torre. Se crea ahora una interacción de piezas más grande, donde parece que incluso las negras están sacando algo a su favor, pero vamos a ver que no es así. En este caso, no nos preocupa ya lo que pase con la torre, sino que vamos a jugar ahora, en lugar de tomar con este peón, vamos a jugar alfil G5 ahora, apuntándole a la dama, porque vamos a aprovecharnos de su escaso espacio para moverse. No pueden mover el peón F para cubrir a su dama porque tenemos allí presionando clavado por ese peón con el alfil, incluso con nuestra dama. Y las negras no pueden interponer su alfil en E7 para proteger a su dama porque dejarían colgando el caballo en F2 que directamente tomaríamos. Entonces digamos que juegan dama E8. Única casilla. En ese caso, jugamos torre E1 con ganancia de tiempo y estamos atacando nuevamente a la dama que ya no tiene a dónde ir. ¿Qué hacen las negras? Digamos que aquí ya simplemente cierran los ojos y hacen todo lo que querían hacer antes de comerse la torre, entonces caballo por H1. Nuestra respuesta es que vamos a borrar por completo a las piezas contrarias del tablero. Torre por E8, tomamos la dama. Sigue torre por E8 y ahora alfil por F7 de jaque. Después de responder al jaque nos vamos a comer también la torre. Y no es lo único porque además de eso luego vamos a poder tomar con nuestro peón que está en C6. Vamos a tomar en B7 y vamos a poder tomar allí una pieza más. Como resultado tenemos una posición donde nuestras piezas son dueñas absolutas del tablero y en cambio nuestro oponente se va a quedar sin con qué jugar. Fácil y agresiva. Eso es esta apertura. Ahora volvemos al comienzo, donde hemos jugado B4, el movimiento del gambito de Evans, y después de alfil por B4 jugamos C3. Y hasta el momento hemos analizado lo más común, que es cuando nuestro oponente juega
alfil C5, pero hay otra opción que es ir con el alfil a A5. Esto sucede rara vez a nivel de aficionados, pero hay que estar listos, preparados. Y en esta variante que vamos a ver no vamos a comernos solo unas piezas, sino que vamos a paralizar por completo a nuestro rival y vamos a montar un ataque que las negras no van a saber ni qué hacer. En este caso, antes que jugar D4, que podríamos hacerlo, antes que jugar esto vamos, bueno, no tiene mucho sentido jugar D4 porque no está el alfil en C5 para atacarlo, entonces antes que eso vamos a poner nuestro rey a salvo jugando, haciendo el enroque. Las negras entonces van a jugar caballo F6 atacando nuestro peón, desarrollando la pieza, y nosotros vamos ahora sí a jugar D4 de inmediato creando presión en el centro. Las negras tomarán con E por D4, pues porque nosotros amenazamos con seguir avanzando, con tomar, bueno, nuestros peones son peligrosos, y cuando las negras tomen, en lugar de retomar nosotros aquí, vamos a hacer un movimiento que es clave, que es jugar alfil A3. Con este movimiento le quitamos la posibilidad a nuestro oponente de enrocar, porque le cortamos el paso al rey, y con esto vamos a montar todo un ataque donde nos vamos a aprovechar de que el rey queda paralizado en el centro. Mucha atención a este ataque, que es muy bonito. Bueno, aquí, aparte de que le hemos cortado el paso al rey, estamos amenazando con jugar E5 y molestar al caballo que recién se ha desarrollado. Para impedir ese avance y para cerrar la diagonal, las negras pueden jugar D6, que parece bien porque entonces ahora ya podrían enrocar. Y sin embargo, las cosas no son tan fáciles porque ahora jugamos de todas formas E5. Podemos sacrificar este peón porque el ataque que se va a dar gracias a que se abren líneas va a ser brutal. Bueno, después de D por E5, porque pues estamos atacando al peón y demás, después de D por E5, se me fue un movimiento ahí, después de D por E5, el rey sigue en el centro del tablero. Y lo que hacemos ahora es jugar dama B3 como se veía hace un momento. Este movimiento es típico del gambito Evans, formando una batería junto con el alfil, apuntando al peón F7, donde alfil por F7 se convierte en una amenaza muy real, que incluso sería jaque mate aquí en un par de movimientos. El jaque, gracias a que nuestro alfil lo tiene restringido, luego moveríamos la dama y sería jaque mate. Las negras entonces no pueden dejarse dar este jaque, tienen que defender, pero ¿cómo defienden? No hay una forma satisfactoria de cubrir F7. Incluso algunos de tus oponentes pueden jugar descuidadamente dama E7 y perder así la dama. Pero otros van a pensar que con dama D7 pueden cubrirse y que todo está seguro. Sin embargo, dama D7 ya es un movimiento que entorpece el juego de sus demás piezas y que de todas formas no soluciona las cosas, siendo el problema principal que el rey está en el centro. Nosotros respondemos en este caso con torre E1, poniendo la torre directamente otra pieza más sobre en la posición del rey. Vamos a darle jaque mate y las negras es difícil encontrar qué puedan hacer acá. Este ataque todavía no ha terminado, apenas empieza. Ahora vamos a jugar caballo por E5 y entonces digamos que las negras tratan de cerrar con E4. En ese caso jugamos caballo G5 y ahora los problemas se agrandan porque no solo amenazamos caballo por E4, sino que ahora tenemos una pieza más mirando a F7. Entonces las negras tienen que empezar a tratar de nuevamente defender de una forma muy artificial y lo hacen aquí con caballo E5. Que bueno, parece que defiende y a la vez ataca nuestro alfil en C4. Parece que hace bastante. Sin embargo, el problema principal sigue siendo el rey, que el rey está en una posición muy mala. Y entonces podemos hacer caballo por E4 y como ya tenemos la torre sobre la columna, pues aquí tenemos todo tipo de amenazas. Por ejemplo, si las negras continúan, porque estamos amenazando aquí un caballo por F6, entre tantas otras cosas que podemos amenazar acá, si las negras toman el caballo, aquí caballo por E4, sigue torre por E4, entonces amenazamos al caballo. Y a la vez amenazamos con tomar con nuestro peón en D4, presionando aún más a ese caballo que está clavado por el rey que está detrás, que no puede enrocar por nuestro alfil.
Así que queriendo todavía aguantar, las negras pueden jugar dama F5, con lo que defienden F7 y a la vez nos contraatacan a la torre. Pero aquí las cosas ya tenemos todo montado. Jugamos alfil por F7, que es jaque. Este es el golpe final. El caballo no puede moverse, está clavado. La dama tiene que tomar. Y después de eso, después de dama por F7, entonces tenemos torre por E5, que es jaque. Nuestro alfil le sigue cortando el paso al rey, lo deja sin casillas, tiene que moverse a D8 y dejar abandonada la dama. Sigue dama por F7 y va a hacer jaque mate en la próxima jugada. Una apertura agresiva como prometíamos al comienzo y a la vez muy fácil. Y ahora para cerrar vamos a resolver este ejercicio, es jaque mate en una jugada. Juegan las blancas, escribe en los comentarios tu respuesta. Seguramente lo encontrarás muy rápidamente. Así que mientras tanto, te recuerdo que debes estudiar la clase maestra si quieres progresar en el ajedrez y alcanzar todas tus metas muy rápidamente.